Hola. Yo soy Sofía. Te doy la bienvenida a mi legado. En esta ocasión te ayudaré a resolver parte de la guía de estudio para el ingreso al nivel superior del Instituto Politécnico Nacional del año 2019. En específico los ejercicios de física de la sección de Humanidades, Ciencias Sociales y Administrativas. Te ayudaré a resolverlos de manera sencilla, toma en cuenta mis consejos. Y el primero es que no dejes de estudiar los temas y la teoría. Aquí solo vemos el planteamiento. Así podrás comprender cómo se resuelven, y lo más importante, descubrirás cuáles son los temas que te falta dominar. Pausa el video cuando sea necesario. Pues bien. Manos a la obra. Problema 1. Este es un caso de teoría. Dice así. Primera condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas con respecto a cada uno de los ejes es cero. Segunda condición de equilibrio. La sumatoria de los momentos de torsión es igual a cero. Es decir, la primera condición de equilibrio te plantea que el cuerpo no sube, ni baja, ni se mueve a un lado o a otro. La segunda condición de equilibrio te plantea que el cuerpo no está girando. La opción B te muestra la sumatoria de tau, que es la letra griega con la que se representan los momentos de torsión. Problema 2. Este es un caso de teoría. Dice así. El centro de gravedad es el punto imaginario de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo, de tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que el producido por los pesos de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo. En otras palabras, el centro de gravedad de un cuerpo es el punto respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo producen un momento resultante nulo. Seguramente en la escuela llegaste a hacer ejercicios buscando el centroide o centro de gravedad de figuras geométricas simples o compuestas. Y al final podías equilibrarlas sujetándolas del centro de gravedad. Si no es así, te has perdido de una de las experiencias más divertidas de estudiar física. Problema 3. Este es un caso de teoría. Dice así. En el producto escalar o punto se multiplican dos vectores y se obtiene un escalar, cuya magnitud es igual al producto de las medidas de los vectores y el coseno del ángulo que forman. En el producto vectorial o cruz se multiplican dos vectores y se obtiene un vector perpendicular a los dos vectores y su magnitud es igual al producto de las medidas de los vectores y el seno del ángulo que forman. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues cuando un producto es igual a cero, es porque por lo menos uno de sus factores es igual a cero. En este caso ninguno de los vectores vale cero, así que el cero debe de estar en el seno o en el coseno del ángulo. Las respuestas A y C del lado izquierdo mencionan al producto vectorial. El producto vectorial es con la función seno del ángulo. El seno del ángulo solo es cero cuando el ángulo es de 0 o 180 grados. Lo cual no es el caso, pues los vectores perpendiculares forman 90 grados. Y los coplanares no forman forzosamente 0 o 180 grados, simplemente están en un mismo plano. Las respuestas B y D del lado derecho mencionan al producto escalar. El producto escalar es con la función coseno del ángulo. El coseno del ángulo solo es cero cuando los vectores forman un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Entonces así deducimos que la respuesta es la opción B. Problema 4. La velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo empleado. El primer tiempo es para recorrer 70 metros a 1 metro por segundo, lo que nos da 70 segundos. El segundo tiempo es para recorrer 70 metros a 3 metros por segundo, lo que nos da 70 tercios de segundo. Entonces la distancia total son 70 metros primero y otros 70 metros después. En total 140 metros. Y el tiempo total son 70 segundos más 70 tercios de segundo. Convertimos todo en tercios. Para un total de 280 tercios de segundo. Es muy importante manejar fracciones. Las fracciones facilitan mucho las operaciones. Entonces la velocidad promedio es la distancia total recorrida entre el tiempo empleado. 140 metros entre 280 tercios de segundo. Ese 3 que está dividiendo en el divisor puede pasar multiplicando al numerador. El 280 se puede descomponer en 2 por 140. Si eliminamos el 140 que multiplica y que divide, nos quedan 3 medios. Es decir, 1.5 segundos. Si te das cuenta, la guía dice que la respuesta es la opción A. Y a mí me sale la respuesta D. No sé quién se equivoca, si la guía o yo. Eso tú lo decidirás. Problema 5.
Este es un problema de caída libre, donde simplemente se deja caer un objeto sin velocidad alguna, que cae libremente y aumenta su velocidad debido únicamente a la fuerza de atracción gravitacional. Su velocidad inicial es cero. Entonces se trata de un caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y podemos usar esta fórmula. Es una de las tres básicas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si anulamos la velocidad inicial por valer cero, y despejamos la velocidad final, la fórmula queda solo en función de la aceleración y la distancia. La aceleración es la gravedad. Y la distancia es la altura recorrida. Sustituimos. La aceleración es 9.8 metros por segundo cuadrado. La distancia es de 4 metros. Multiplicamos y obtenemos 78.4. La respuesta es la opción D. Problema 6. Este es un caso de tiro parabólico. La velocidad inicial se descompone en dos partes. La horizontal es movimiento rectilíneo uniforme. Y el vertical es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Podría usar cálculo diferencial y buscar el alcance máximo en función del ángulo. Pero eso llevaría varios cálculos y minutos importantes al momento de contestar el examen. En los cursos de física no suelen mezclar matemáticas como cálculo. Sin embargo, demuestran el ángulo ideal para el alcance máximo de forma experimental o tabulando. Como es el caso de esta imagen donde se muestran las gráficas variando el ángulo. Tómalo como un dato particular que debes de recordar. El alcance máximo es con un ángulo de 45 grados. Problema 7. Este es otro caso de teoría. La energía cinética es por la velocidad. La energía potencial es por la altura. Para entender esto puedes recordar a una piedra. Si tomas una piedra en tus manos, esta no te hará daño, pero si alguien te la avienta puede ser que te lastime, y más si viene muy rápido. A mayor velocidad, mayor energía, y mayor dolor. Si te dejas caer la piedra sobre tu pie desde una altura pequeña, pues no te causa mucho dolor. Pero si te la dejaran caer desde un segundo piso, eso sí dolerá. Porque a mayor altura, mayor energía potencial, y más dolor. Problema 8. Este es otro caso de teoría. Primera ley de Newton. Un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Es decir, para que conserve su estado de inercia lo que debes hacer es aplicarle una fuerza cero, nula, ninguna fuerza. Porque cualquier fuerza que no sea cero lo aceleraría. Problema 9. Otro problema de teoría. Mira, si metes un cuerpo en el agua pueden pasar dos cosas, que flote o que se hunda. Si se hunde desplaza un volumen de agua igual al suyo, pero como es más pesado se va a hundir. Si el cuerpo flota es porque el volumen de agua que desplazo pesa lo mismo que el cuerpo, así que el cuerpo es más ligero. Así que la respuesta es la opción A, flota porque el líquido desplazado pesa más. Problema 10. La densidad es el cociente de la masa entre el volumen. Y en este caso hay dos fuerzas en juego. El peso es igual a la masa por la gravedad. Y podemos sustituir a la masa con la densidad por el volumen. Entonces el peso es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. El empuje es igual a la densidad por el volumen del líquido desplazado por la gravedad. Si igualamos las fuerzas del peso y el empuje para que el cuerpo esté flotando, podemos eliminar en ambos lados a la gravedad. Y después despejar la densidad del objeto. Si consideramos que el volumen del agua es solo el 80% del volumen del objeto, sustituimos y eliminamos el valor del volumen del objeto. Entonces obtenemos que la densidad del objeto es igual al 80% de la densidad del agua. Entonces la respuesta es la opción D. Problema 11. Otro problema de teoría. Es sencillo, cuerpos elásticos como por ejemplo los resortes, pueden estirarse y regresar a su forma original. Su longitud aumenta de forma lineal según la fuerza que se le aplique para estirarlo. Pero a veces se le aplica demasiada fuerza y ya no regresa a su forma original. Eso pasa cuando se excede del límite elástico y se entra en la zona plástica, donde ya no se recupera. Entonces la respuesta es la opción C. Problema 12. En este caso el tamaño de la placa no importa. Lo que importa es qué sucede con la cavidad al variar la temperatura. La respuesta es sencilla, entre mayor es la temperatura la placa se expande más y eso hace que la cavidad sea más grande. De tal modo que a mayor temperatura mayor es la cavidad. Entonces la respuesta es la opción D. Problema 13. Este es un caso de teoría.
Completamente de teoría. La respuesta es la opción B. Si no reconoces a primera vista la relación entre el concepto y la expresión matemática, te recomiendo que busques en Google cada uno de los conceptos y comprendas los términos. Consulta en varias fuentes porque las expresiones suelen cambiar de forma y de literales según el libro, o página en la que revises. Problema 14. Otro caso de experiencias de física. El libro decía que podría construir un termómetro si en un tubo largo de vidrio ponía mercurio. Si la parte sensible del termómetro se sumerge en agua con hielo, el mercurio baja hasta un nivel que marcamos como 0 grados. Si luego se sumerge en agua hirviendo, el nivel subirá y podremos marcarlo como 100 grados. Marca 100 divisiones y entonces tienes un termómetro en grados centígrados. Las divisiones deben estar en intervalos iguales porque es un comportamiento lineal. La respuesta es la opción A. Problema 15. Este es un caso muy particular que me llama la atención. La fuerza de atracción por la carga eléctrica es muy grande en comparación con la fuerza de atracción gravitacional debido a que la masa de los electrones es muy pequeña. Lo he visto explicado en documentales. Pero nunca en un libro y menos en una clase. Así que este es un caso que no suele explicarse mucho. La física es más bonita cuando se vive o por lo menos te la cuentan bien. Te recomiendo que veas algunos documentales, son muy bonitos. Problema 16. Todas las imágenes se ven iguales. No sé cuál elegir. Espera. Las líneas de acción se dibujan de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Veamos con detalle cada una de las imágenes. En la figura A las líneas de acción salen de la barra negativa y van hacia la barra positiva. Es un error. En la figura C las líneas de acción salen de las cargas positivas y van a la barra central, pero solo en los extremos, porque en la parte de en medio van de la barra a las cargas positivas. Es un error. En la figura D el error es que las líneas van de la barra negativa a las cargas positivas. La respuesta correcta es la opción B. Las líneas de acción van de las cargas positivas hacia la barra negativa. Y cuando se encuentran entre sí se repelen. Problema 17. Si has visto y hecho ejercicios de simplificación de circuitos, entonces coincidirás conmigo. Primero se simplifica este par en paralelo. Después este arreglo se simplifica con esta resistencia que está en serie. Y por último se simplifica con esta resistencia en paralelo. Entonces la respuesta es la opción C. Paralelo, serie, paralelo. Problema 18. Es un caso de teoría. La corriente eléctrica es el flujo de electrones sobre la superficie del cable conductor. Entre mayor sea la corriente, el cable conductor tiende a calentarse. Pero todo es por la circulación de electrones. Entonces la respuesta es la opción A. Problema 19. Este es otro ejercicio que se responde más por experiencia, por haber resuelto varios ejercicios de simplificación de circuitos. Mi maestro decía varios postulados que nos ayudaban a recordar. Por ejemplo, la resistencia total de un arreglo en paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos de las resistencias individuales. Pero estos dos son mejores. La resistencia total de un arreglo en paralelo es siempre menor a la menor de las resistencias que lo conforman. La resistencia total de un arreglo en paralelo de n resistencias iguales es igual al valor de una de ellas dividido entre n. Si todas las resistencias son iguales, entre más resistencias se integren al paralelo, la resistencia será menor. Es por esto que la respuesta correcta es la opción A. Ya que entre más resistencias en paralelo menor será la resistencia total. Problema 20. En este caso hay que hacer los cálculos rápido. En serie. Las resistencias en serie se suman. Entonces 2, más 4, más 8 ohm, da por resultado 14 ohm. Ahora en paralelo. Es el inverso de la suma de los inversos. 1/2, más 1/4, más 1/8. Convierto todo en octavos. 4 más 2 más 1/8, son 7/8. En inverso son 8/7. La respuesta correcta es la opción C. Te deseo mucho éxito en tu examen. Espero haberte ayudado. Que tengas mucha suerte.